Sí, en nombre de Amén. Entonces, mis amadas hermanas, hoy vamos a continuar. Hoy es el lunes número 10 en esta serie. Esto ha sido de grande bendición a nuestras vidas, lo digo yo también, ¿verdad? Aunque estoy tal vez impartiendo, pero también el Señor deposita en mi vida y es de grande bendición lo que es la serie de acceso a través de la oración. Y le estaba diciendo a las hermanas que entraron un poquito antes que estaba como teniendo una lucha. eh, Había comenzado a leer en el día de hoy algunas diferentes cosas y de momento se me mezcló todo. Unos minutos antes aquí de comenzar ya estaba como que en esto es lo que vamos a enseñar hoy. De momento se me mezclaron unos temas y yo decía, "Ah, pero me gustaría hablar de aquello, me gustaría hablar de lo otro, Señor." No, tiene que ser el Señor. ¿Qué es lo que quiere que hablemos? Amén. Así que vamos a estar en lo que estábamos, alineados con lo que estábamos, y quiero que busquemos, hermanas, en la palabra Colosense, capítulo 1 verso 13. Colosenses capítulo 1 verso 13, para que lo tengan por ahí marcadito en su Biblia. Dice la palabra: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Y yo quisiera que usted entienda que voy a hablar un poco de guerra espiritual, pero no lo básico. Voy a hablar, ajá, el tema es un subtema de guerra espiritual. Vamos a entrar a lo que es un poco de discernimiento de espíritus. Y eh, este, es importante porque sabemos, ¿verdad?, lo que habla Pablo en el libro de Efesios capítulo 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Conocemos, ¿verdad? Esa verdad que está escrita ahí en Efesios capítulo 6. Pero hoy no quiero entrar ahí, ya hemos hablado de guerra espiritual, lo básico de guerra espiritual, sino que quiero entrar a que podamos conocer y discernir en el espíritu, eh, y conozcamos nuestro enemigo y su ejército, porque ellos no es solo un enemigo, hay un ejército que funciona en contra de la iglesia del Señor Jesús. Entonces, ellos trabajan, ¿verdad? Conocemos que el enemigo tiene un ejército, un operan en orden, operan en diferentes rangos, por llamarlo de esa manera, y tienen sistemas que mencionan, por ejemplo, los principados tienen una manera de dominar, tienen una autoridad y tienen una responsabilidad, al igual los gobernadores o los huestes de maldad. No todos hacen lo mismo, tienen un área donde ellos dominan, tienen una autoridad y tienen una responsabilidad. Entonces, también nosotros como siervos del Señor y parte de la iglesia de Jesucristo tenemos dominio, tenemos poder, tenemos autoridad y tenemos responsabilidades. Así que no tenemos desventaja alguna, pero tenemos que conocer cómo ellos operan para saber qué tipo de estrategia podemos usar para contrarrestar o para vencer lo que sea que el enemigo está ya sea lanzando o operando en contra de la iglesia, ¿ven?, de nosotros. Acabamos de leer ahí Colosenses capítulo 1 verso 13. Hay una traducción en inglés que habla acerca de este versículo, exactamente este versículo, en la Nueva Traducción Viviente. En inglés, no sé si en la de español, tendría que mirar, pero en la de inglés, este verso, Colosenses 1 verso 13, donde dice la potestad de las tinieblas, en la Nueva Versión Internacional, dice, dice el cual nos ha librado de el reino de las tinieblas, dice reino de las tinieblas, lo cual es un error. No, cuando lee, ¿verdad?, diferentes versiones en la palabra, la Biblia, uno lee diferentes versiones y uno tiene que tener, hermana,
discernimiento y conocimiento de la palabra, porque realmente el enemigo no tiene, ¿verdad? No es reino de no es rey de las tinieblas, ¿ok? Él tiene una autoridad en las tinieblas, pero no, él no tiene reino, él no es rey, él es príncipe. La palabra establece que él es príncipe, ¿ok? Así que bueno, solo quería darles ese detalle. Él no es un rey, nunca va a ser rey. Él es un príncipe, él tiene un rango abajo de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Tiene un rango abajo, no tiene rangos semejantes, no es rango igual, no, no es así. Así que la palabra establece en Efesios capítulo 2 verso 2 que él es príncipe del aire. Características del enemigo. El enemigo es mentiroso. Características que habla la palabra acerca del enemigo es que es un mentiroso. Es homicida, siembra discordia, es adversario, dice la palabra. Adversario, eh, manipulador, es malvado, eh, se disfraza de luz, es ladrón, no tiene ningún principio justo, es totalmente injusto. En él está el orgullo. am, Viene a destruir, es destructor, ah, es acusador, es acusador. Entonces, si me ven así es que me están llegando unos mensajes y me disculpan, no quiero, pero estoy esperando un mensaje en específico. Eh, y calumniador, es calumniador. ¿Ok? Él tiene dominio de las tinieblas. Tiene dominio, autoridad en la esfera de esa atmósfera de tinieblas. Tiniebla, ese es el dominio de Satanás. Nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor Jesús, es luz, reino, amén, de luz. Luz versus tiniebla. ¿Ok? Entonces, él trabaja a través de lo oscuro, de la tiniebla. Esa es su avenida para el fluir, para el operar, para el trabajar. Nosotros necesitamos vivir, necesitamos caminar, necesitamos rescatar, si lo hemos perdido, la autoridad, el poder que Dios nos ha dado, la influencia que el Señor nos ha dado como hijos de Él, como iglesia de Él, la jurisdicción que el Señor nos ha dado sobre la tiniebla. ¿Ok? Eh, Nosotros, la iglesia está hecha para estar sobre cualquier plan de las tinieblas, cualquier plan de las tinieblas, pero muchas veces estamos bajo los planes de las tinieblas. ¿Por qué? Porque hemos perdido la autoridad, hemos perdido la visión, hemos perdido el discernimiento, hemos perdido la jurisdicción, hemos perdido la influencia. Y es importante que la iglesia comprenda su lugar, su posición, su llamado como parte de la iglesia de Jesús. Amén. Así que eh, la palabra, vamos a leer la palabra en Isaías capítulo 9 verso 2. Isaías capítulo 9 verso 2, un versículo precioso. Dice la palabra en el nombre de Jesús. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz mm, resplandeció sobre ellos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz.
Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Am, Necesitamos llevar este conocimiento a todos los que están a nuestro alrededor. Vivimos en un mundo de tinieblas, pero hay luz. Hay luz en nosotros que viene de Jesús, viene del Señor Jesucristo. Y nosotros debemos de compartir porque hay posibilidad, hay todavía tiempo para que el que está en tinieblas venga a la luz. Aunque el enemigo quiera mantenerlos en tinieblas, hay todavía oportunidad para que lleguen a la luz. Hay una guerra, hay un pueblo que está en la oscuridad y tienen que ver la luz. Van a ver la luz si usted lo cree, amén conmigo. Hay un mundo que está en tinieblas, que está cegado, pero el Señor va a abrir sus ojos y va a quitar la tiniebla de sus ojos y los va a traer a luz. Va a quitar el poder de Satanás y van a estar bajo el poder de Dios. Van a quitar el poder de pecado y va a estar en el perdón en el en el dominio del pecado, va a quitar el dominio del pecado y va a venir al dominio del perdón de Dios. Van a estar bajo el perdón de Dios, van a experimentar el perdón de Dios. Ya no va a haber vergüenza, acusación sobre sus vidas. Amén. Y van a poder estar en la luz. Ahora bien, el enemigo es es- trabaja como un ejército militar. Trabaja como un ejército militar. Y su army está bien organizado, como le estaba diciendo ahorita. Sabemos que la palabra lo que establece ahí en Efesios capítulo 6 verso 12 son unos cuatro posiciones o cuatro lugares. Habla que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es en contra de principados, es en contra de potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo y de huestes de maldad en lugares celestiales, lugares altos, lugares celestiales. Amén. Y esto te define un patrón. Cuando Pablo lo escribe en este orden, él no lo está escribiendo en este orden porque él no tiene un conocimiento o porque así fue que se lo... No, es porque él está inspirado en el Espíritu y el Espíritu le está inspirando ordenadamente cómo es que opera este gobierno o este ejército que tiene el enemigo. ¿Ok? Y el enemigo opera con los principados. Por ejemplo, voy a traer esto rapidito para luego ir a diferentes espíritus que habla la Biblia. Si tienen preguntas, las pueden escribir en el chat. Aleluya. La palabra principado de, viene de la palabra griega arqueo, y significan jefe. Y estos jefes son los primeros que están ahí en ese orden, en ese rank. Y le dan direcciones a otros espíritus para operar. ¿Ok? Cuando usted va a Colosenses capítulo 3 dice la palabra en el verso 16, verso 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estos principados vienen a reinar sobre grupos de personas a que desobedezcan, a que hagan lo contrario a lo justo, a la palabra de Dios, y están ahí controlando en continentes, ¿ok? En naciones y en grupos de personas, ¿ok? Las potestades son demonios que le han dado autoridad delegada para operar en diferentes centros de gobierno. Esos espíritus pueden actuar para, por ejemplo, hacer que una persona se descarríe, como la llamamos nosotros, se aparte, retroceda y trabajan. Ese es su primer mm,
su primer objetivo es que la persona se detenga. Los gobernadores de las tinieblas de este mundo son demonios que trabajan de manera que ellos puedan, son gobernadores, así que ellos, sí, usted tiene que entrarse en esto, son gobernadores, así que ellos están en las partes legislativas de esta tierra. Ellos operan y tienen influencia directa en todo lo que son gobiernos, en todo lo que son casas de leyes, legislaturas, cortes. ¿Su trabajo cuál es? Su trabajo es crear ceguera, ignorancia, desobediencia y que vayan en contra de lo que está escrito. Por ejemplo, ¿cuántas leyes pudiéramos mencionar ahora mismo? ¿Cuántas leyes pudiéramos mencionar ahora mismo que tal vez han sido o están mirando para aprobar, que sabemos que están en contra de la palabra de Dios? Casamientos de un mismo sexo, entre otras cosas. eh, Quitarle la vida a los bebés dentro del vientre. eh, um, Quitarte la vida si tú quieres quitarte la vida, en el sentido de no simplemente un suicidio, sino como hacerlo científicamente. Y son leyes que cuando usted busca en la palabra están en contra de la palabra de Dios, pero en las legislaturas, en las casas de gobierno donde se toman en cuenta, ¿verdad?, la aprobación o desaprobación de estas leyes, ahí están operando diferentes eh, eh, gobernadores de las tinieblas de este mundo para llevar a cabo todo esto, que a lo malo le digan bueno y a lo bueno le digan malo. Y están las huestes de maldad, eh, que ellos pues están en tu diario vivir y en mi diario vivir. Ellos están por ahí como trayendo, trayéndote la guerrita, la luchita que tú tienes todos los días, trayendo confusión, trayéndote diferentes cositas para que nos desenfoquemos, para que nos airemos por alguna discusión, algún problema, algo que no nos gustó y de alguna manera transgiversan todo también, como te pueden hacer creer que algo es verdadero amor, pero realmente eso es una carnada del enemigo para que te enamores fuera de la voluntad de Dios, o te hacen creer que ese empleo es la voluntad de Dios y te seducen para que tú aceptes, por ejemplo, alguna oferta de empleo que te va a limitar en tu vida espiritual, te va a limitar en lo que es, por ejemplo, la oración, la búsqueda del Señor, el congregarte, el poder cumplir con tu llamamiento espiritual, y te ciegan en tu diario vivir y tú sin darte cuenta ya estás ahí en ese problema. ¿Quién lo hizo? Pues eso lo hicieron huestes espirituales de maldad. Ellos vienen a traer sustitutos, básicamente. Ahora bien, vamos ahora, ya que tenemos eso hablado, que ya lo hemos hablado, por eso es que no voy a entrar. Ahí nosotros tenemos diferentes videos ahí en nuestro canal con estos temas de guerra espiritual. Pero hoy quiero hablar de diferentes espíritus. Voy a empezar por aquí. El espíritu de Judas. Voy a mencionar algunos espíritus. Espíritu de Judas. ¿Quién era Judas? Que vendió a Jesús, ¿verdad? Dice que ya el diablo había entrado en él. Judas per se, Judas como tal, pues era un hombre que había sido escogido por el Señor, ¿verdad? Estuvo ahí trabajando en su ministerio, era tesorero, por lo que dice la palabra, y trabajaba ahí en la bolsa, en la tesorería, pero realmente la palabra muestra que el enemigo había entrado en él, o sea, la tiniebla había entrado en su vida. ¿Y qué son las características de ese espíritu? Judas, iba a decir pillo, Sheila, pillo, Loide, ladrón, hermanas. Una característica de Judas es que es ladrón y mentiroso, ¿ok? El, eh, Sabemos que la palabra establece que el enemigo es padre
de toda mentira, padre de mentira. Así que todo el que miente es hijo del diablo. Así que Judas era ladrón y mentiroso. Tenía deseos por el dinero y vendió al Señor Jesús por 30 piezas de plata. Traicionó al Señor. Es un espíritu de ladrón, mentiroso, traicionero. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que cuando estamos orando, vamos a hablar hoy de discernimiento de espíritus y cómo vamos a poder orar estratégicamente y efectivamente. ¿Qué hacemos? Atamos el espíritu de Judas. Estamos en un ambiente donde el Señor nos muestra esto, aquello, lo otro. Identificamos. Vamos a ver. Entonces vamos a comprobar si este es el espíritu que está trabajando en esto. ¿Y qué hacemos? Atamos el espíritu de Judas, el ladrón, atamos esos espíritus que tratan de robar nuestro propósito o ese propósito de esa persona o el propósito de esa iglesia. Nosotros oramos sobre individuos, sobre nuestra vida individual, sobre individuos, sobre grupos como iglesias, escuelas, comunidades, ciudades. Oramos sobre naciones. Así que esto usted lo puede utilizar en diferentes recipientes. ¿Ok? Atamos esos espíritus que tratan de robar el propósito, que tratan de robar el tiempo. Escucha el tiempo, la finanza, que trata de robar o traer mentiras o traición con amistades o familia. ¿Y qué hacemos? Liberamos. Usted siempre, creo que hablamos hace 2 lunes, el poder del acuerdo, amén. Y al final hablamos un poco de atar y desatar. Y siempre que ates algo, tienes que desatar algo. ¿Ok? Siempre que ates algo, tienes que desatar algo. Si atamos enfermedad, desatamos sanidad, por ejemplo. Entonces, si atamos espíritu de Judas y estamos orando en contra de esos espíritus, entonces desatamos espíritu de justicia, espíritu de verdad, espíritu de fortaleza, de valentía en el Señor y reprendemos espíritus que puedan traer terror o desánimo a nuestra vida. Amén. Otro espíritu es el espíritu de Saúl. ¿Quién era Saúl? Era un rey que fue escogido por el pueblo, dado al pueblo porque querían rey humano. Entonces, cuando usted mira la vida de Saúl, Saúl era egoísta, era un líder egoísta. Él quería tener todo el reconocimiento, él quería ser el de toda la fama, era un líder egoísta, era enojón, tenía problemas de enojo, angry issues, era celoso, envidioso, pudiéramos decir, y tenía tentativas de asesinato porque dice que los demonios que tenía Saúl trataban de matar a David y tiraba la lanza. Si lo llega a ver tomado, iba a ser un asesino. Pero amén, gloria a Dios que David tenía discernimiento de espíritu y él veía que eran los espíritus que habían en Saúl. Cuánto dan gloria a Dios. Eran los espíritus que estaban en Saúl que querían matar a David. Él no lo veía personal en el sentido de es Saúl, no, eran los espíritus que están en él. Y cuando usted identifique y discierne, usted puede atar los espíritus que vienen a ser controladores, espíritus que vienen a traer culpabilidad o que vienen para culpar a otros, o sea, vienen a traer culpabilidad a tu vida o que tú comiences a culpar a otros, a sentirte que por culpa de fulano, por culpa del otro. ¿Qué es eso? No, 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 no podemos tener eso. Vamos a atar esos espíritus. Vamos a atar el espíritu de orgullo, espíritu que trae cambios de ánimo, porque cuando miramos a Saúl específicamente en ese evento que habla la Biblia, donde los espíritus que habían en Saúl, de momento estaba bien y de momento los espíritus querían matar a David. Y de momento estaba bien y de momento esos espíritus que habían en Saúl querían matar a David. Entonces, habían cambios de ánimo, cambios de humor. Y eso es causado por espíritu. Atamos la apatía.
la depresión, los temperamentos que son iracundos, temperamentos que son violentos, agresivos, que le da quiero arrancarle la cabeza a alguien, si lo cojo, no, 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 vamos a atar todo eso. De paranoia, de paranoia, de persecución, espíritus que traen paranoia, am, cambios de personalidad, ¿no? Entonces, atamos todo espíritu de celo, de venganza, venganza. Tenía espíritu de venganza terrible, Saúl. Están ahí, no tengo foto de nadie, no hablan por el chat, yo creo que se fueron, me estoy asustando. Alábelo, por favor. ¿Y qué hacemos? Liberamos espíritu de arrepentimiento sobre esa vida, sobre mi vida, sobre esa iglesia, sobre ese grupo, sobre esa nación, sobre esa comunidad. Espíritu de restauración, espíritu de obediencia a la voz de Dios. Amén. Estos son ejemplos para que usted se ponga a orar efectivamente y pueda identificar, amén, pueda hacer guerra espiritual efectivamente. Otro espíritu, el espíritu de Mefibosé, espíritu de Mefiboset, gloria a Dios. Y este espíritu está bien eh, um, pegado a lo que es la vergüenza, el rechazo. Él tenía espíritu de pobreza. ¿Cuántos conocen la historia de Mefibosé? Hay hasta una canción de Mefibosé, el rey te mandó a llamar. Amén. Y él vivía tirado ahí en el suelo, en lo de bar. Nadie se acordaba de él. Se hacía posiblemente sus necesidades encima, no tenía tal vez qué comer, qué vestir. Pobreza en el personaje de él, como él como hombre. Eso era lo que estaba operando en la vida de Mefibosé. Y insolación cuando alguien está apartado, solitario, abandonado, desamparado. Había espíritu de soledad. ¿Eh? Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que orar para atar todo espíritu de pobreza, ajá, espíritu de soledad, un espíritu que está atacando muchísimo. Espíritu que rechaza el depender de Dios, porque cuando usted viene a ver, él tenía un linaje. Él realmente no tenía por qué estar tirado allí en el piso. Había un linaje en él. Había por decirlo así, había un nombre sobre él. Pero él estaba allí como si no tuviera ningún tipo de herencia familiar, nada, como que nada. Entonces, atamos todo espíritu de ah, atamos, no, liberamos todo espíritu de hacer la voluntad de Dios, de ser agradecidos a Dios, de tener fe en lo que el Señor ha establecido en nuestra vida. Liberamos espíritu de el favor de Dios sobre nosotros. Declaramos, y de esa manera usted va orando y va recibiendo de qué manera puede orar en contra de este espíritu y cómo liberar. Amén. Y antes de irme, quiero hablar algo, a ver si me da el tiempo. En el nombre de Jesús. Vamos a ver si avanzo un poquito más. Espíritu de Agar. Agar significa pelea o conflicto. Ella estaba huyendo de sus problemas. ¿Ok? Agar tenía un problema y su modo, su estrategia fue huir del problema. Agar, por la depresión que tenía, los estudiosos pueden llegar a la conclusión de que ella también tenía pensamientos suicidas. Tal vez le pasaron por su mente la condición en la que ella estaba viviendo. Entonces, ella tenía espíritu de rechazo. Ella tenía espíritu de rechazo. Entonces, atamos ahí espíritu de rechazo. Tuvimos una serie que hablamos del rechazo. Espíritu de miedo. ¿Y qué hacemos?
liberamos poder, liberamos amor, eh, liberamos renovación en su mente. Amén. Entonces, espíritu de Marta, diga Marta, alábalo. Significa dama, Marta significa dama, mujer. Y ella estaba preocupada, ella estaba ansiosa, ella estaba, dice, afanada con tantas cosas. Tenía espíritu de estar ocupada. Y eso, hermano, es un espíritu de estos tiempos. El enemigo tiene afanada a las personas. Aún hay ministerios que se ocupan en todo menos en lo que se tienen que ocupar. Están ocupados en todo, pero no oran, no ayunan, no están en la intimidad. Pero están muy ocupados, viajan de un lado a otro, agendas que no les cabe un evento. Pero cuando tú buscas lo que realmente tienen que hacer, no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque ha venido un espíritu de ocupación, un espíritu de afán sobre sus vidas, sobre sus vidas. Y, y usted dirá, pero ¿y por qué estas personas van y hacen y aunque no tengan una vida, ¿verdad? Pues conforme una vida disciplinada espiritualmente, ¿cómo es posible que todavía así surjan, no sé, milagros o liberaciones, ¿verdad? Manifestaciones? Pues mire, bien sencillo, eso va a ocurrir. El problema es cuando estemos, ¿verdad? Presentes. Jesús dio un ejemplo, dijo, mira, vendrán y dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanamos enfermos. Y el Señor, ¿qué les dijo? No, apartados de mí, hacedores de maldad, jamás los conocí. Entonces, no se trata de cuán ocupados estemos, sino de si somos reconocidos por nuestro Padre. Eso es lo que necesitamos. Entonces, Marta estaba viviendo un tiempo de afán, un tiempo que ella estaba atareada, afanada. Ella estaba dejando a un lado la oportunidad de tener refrigerio, de tener renovación a los pies de Jesús como hizo María. Entonces, el estilo de vida de ella la estaba cegando. Y eso es algo que podemos identificar, discernir. Discernir es identificar. Y podemos atar espíritu de ocupación, de afanamiento, de ceguera, de poder aprovechar bien las oportunidades que podemos tener en la presencia de Dios versus estar tan ocupado y tan ocupado y tan ocupado. Eh, espíritu de duda, espíritu de desconexión. Si estamos ocupados, estamos desconectados de Dios. El estar ocupado, ocupado, ocupado te desconecta de Dios. Entonces podemos eh, liberar entonces espíritu de paz, espíritu de quietud, espíritu de escuchar la voz de Dios, de estar en la presencia de Dios, de reconocer cuál es la mejor parte en nuestra vida, espíritu de organización, de ser ordenado, de orden. Dios es un espíritu, Dios es un Dios de orden y Él trae eso en nosotros. Entonces, en esa manera podemos operar. También el espíritu de Tomás, espíritu de Tomás. ¿Qué significa Tomás? Tomás era gemelo, era twin, significa twin. Y, y aunque él, dicen la palabra que tenía un gemelo, eh, podemos mirar en él unas características. Tomás fue ese que no vio hasta, no creyó hasta que vio. Entonces, porque si no creyó hasta que vio, amén, mi hermana Gonzala, había en él incredulidad, había en él duda. Muy bien. Y la duda eh, te hace discutir, te hace decir, no, es que yo no lo creo así, yo tengo que verlo para creerlo. Y, y la incredulidad es falta de fe. O sea, él no tenía fe, él andaba con Jesús, pero él no tenía fe. Él no podía creerlo hasta que lo viera. Y el Señor se lo probó. El Señor le probó. Así que cuando nosotros estamos lidiando, identificamos este tipo de espíritu operando, necesitamos atar todo principado.
de duda, de, de incredulidad. La Biblia dice que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Y no es que cuando usted identifique este género, usted se va a ir a orar y ayunar. Usted debe de orar y ayunar constantemente para cuando se tope con este tipo de género, usted tenga el poder, la autoridad, el dominio, la influencia, la jurisdicción sobre estos espíritus. ¿Ve? Y ahí usted puede liberar espíritu de validación, espíritu de amor a Dios, de espíritu de verdad, de justicia, de fe, etcétera. Entonces, eh, esos son ejemplos, algunos ejemplos de lo que son eh, los espíritus y por qué necesitamos discernimiento. El discernimiento es lo que te ayuda a ti a percibir qué es y qué no es, qué es de Dios o qué no es de Dios, o qué es verdad o qué no es verdad. ¿Ven? Y podemos tener discernimiento. El Señor dice que hay un don del discernimiento. Si usted busca en la palabra donde Pablo habla acerca de los dones del Espíritu, hay diferentes dones ahí escritos en Primera de Corintios capítulo 12 y usted los puede estudiar. Luego en el capítulo 14 habla acerca de el hablar en lenguas y o profetizar también. Y yo soy de los que cree que una vez una persona está llena del Espíritu Santo puede operar en todos y no solo en algunos de los dones del Espíritu. Yo creo que si usted es lleno del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas como evidencia de que es lleno del Espíritu Santo, no debe de, como dice Pablo, ignorar acerca de los dones espirituales. Es más, debe de procurar tener los dones espirituales y operar en ellos. Por ejemplo, tenemos que entender que nosotros no vamos a poder operar, por ejemplo, en el don de milagros si no tenemos una necesidad que amerite un milagro al frente de nosotros y nosotros nos dispongamos a orar o a hablar, mejor dicho, no necesariamente a orar, sino a hablar a esa circunstancia o esa situación, a esa vida, para que surja el milagro. Otro día podemos hablar de ejemplos donde ocurrieron milagros, liberaciones, sanidades, hasta resurrección de los muertos, y nadie oró, sino que hablaron. Pero eso es otro tema, eso es otra profundidad, Sheila, dile ahí. Eso es otra cosa. Entonces, eso no necesariamente es orar. Usted ora en el secreto, oramos, estamos ahí orando, orando, y uno va y ora por la persona que nos pide oración y todo, y oramos por las vidas, pero más bien también hablamos, más bien hablamos. Eso fue un paréntesis. Anyway, habla de don de sabiduría, don de ciencia, don de hablar en lenguas, don de eh, hacer milagros, eh, don de profecía, interpretación de lengua, etcétera. Y usted definitivamente, yo creo que todos nosotros, los que son llenos del Espíritu Santo, podemos operar en todos los dones del Espíritu de acuerdo a la necesidad que hay, de acuerdo a la necesidad que hay. Si no tengo un enfermo al frente de mí para orar o para hablar a su vida, no voy a ver el don de sanidad. Pero no significa que no lo tengamos, significa que no está la necesidad. Pero tal vez tenemos la necesidad de sabiduría y el Señor nos usa para traer una palabra de sabiduría. Entonces, de eso se trata. Entonces, hermana, ¿qué hacemos? Eh, para terminar ahí, quería darles eso porque a veces usted mismo se limita. Usted mismo teniendo tanto por hacer en el reino de Dios, teniendo tanto acceso a través de la oración, teniendo tanta palabra,
o sea, porque escuchamos prédicas y prédicas y prédicas y prédicas y prédicas. Y decimos amén, 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 amén. Y tomamos notas y todo. Pero a veces andamos tan limitados para operar, como si no mereciéramos operar ahí, o tal vez no sentimos que hemos sido llamados a eso. Y el Señor dijo que a sus discípulos, cosas mayores que estas ustedes harán. Entonces andamos limitados. No, no, no se limite, hermana. No se limite. Vaya entrando. Tu vida ministerial o tu vida de efecto en lo que es el reino de los cielos, usted lo va a ver, lo va a ver fructífero, lo va a ver dando producto, dando fruto, siempre y cuando usted esté dando fruto en la intimidad, en el secreto. Esa es la clave. Esto no es otra ciencia, esto es oración, ayuno, santificación. No hay de otra. El Señor pide eso en nosotros. Oración, ayuno, consagración. Eso, con que usted tenga eso, lo demás va fluyendo en su vida. Usted va a ser una mujer justa, usted va a ser una mujer que va a hablar correctamente, va a caminar correctamente, va a actuar en todo dirigido por el Espíritu. Bien. Quería decirles eso, fue un paréntesis porque estamos aquí trayendo algunos espíritus, creo que le mencioné 5 o 6, y son estrategias de oración en el reino espiritual que usted no debe de dejarlos ahí como que ya, no, póngalos en práctica. Póngalos en práctica en su vida. Aún pídale al Señor, dame más nombre, demuéstrame quién es esto, quién es la otra, quién es aquel, quién fue el otro. Y muéstrame características de él, muéstrame características que yo pueda identificar cómo espíritus pueden estar manifestándose en este tiempo, en esta época, y yo poderlos am, discernir. ¿Ok? Este, ¿qué tiempo tenemos? Uf, 3 minutos, 5 minutos. ¿Ok? Mire. Hablábamos hace un tiempo, estuve dando unas clases de capellanía y una de las clases hablamos acerca de las emociones. Y las emociones son creadas por Dios. Dios nos hizo las emociones, ¿ok? El Señor nos creó la alegría, trajo la tristeza, trajo el coraje. Todo eso lo creó el Señor en nuestra vida. Somos creados por Dios y Él lo añadió en nosotros. Por ejemplo, sí. Si yo le digo, hermana, si hermana, cualquiera de ustedes me da una mala noticia, tal vez la noticia de una pérdida, y yo no tengo las emociones correctas, una pérdida, yo por lo menos, ¿verdad? Pues, ay, hermana, lo siento, vamos a estar con usted, déjeme saber en qué le puedo ayudar, vamos a orar por la familia, por fortaleza. Tal vez, si usted, no sé, tal vez hasta lloremos juntas y cosas así, porque son emociones. Imagínese que usted me lo diga y yo diga, ¿qué? ¿Que se murió quién? Y yo me muera de la risa ahí. Pues estaría, ¿verdad? Descontrolado, estaría mal, porque para eso Dios nos creó las emociones. Ahora, hay emociones y hay sentimientos que vienen influenciados por el enemigo. Por eso es que eh, Elías, por ejemplo, Elías se deprimió. La depresión es algo que puede suceder en el cuerpo humano, en la mente del humano, pero no debemos de permanecer en depresión para siempre. Para siempre. O no debemos de, tal vez alguna situación nos crea ansiedad. Somos humanos. Esa situación me creó ansiedad, pero yo no voy a quedar viviendo en ansiedad para siempre. Tal vez algo me hizo sentir decepcionada y es algo normal y natural porque tengo emociones y me siento decepcionada. Y lo importante es que yo no voy a vivir, como soy una sierva de Dios, en decepción para siempre. Igualmente en el coraje. Me dio coraje, me dio enojo, pero yo no me voy a quedar con enojo para siempre. Ahora bien, ¿por qué traigo esto de las emociones? Porque el enemigo es astuto, desde el principio es astuto y trae toques e influencias en las emociones en nosotros, aún siendo nosotros hijos de Dios, amén. Y vienen en diferentes grupos de espíritu a trabajar en nuestras vidas. Y comenzamos tal vez ahí les voy a mencionar para que usted
Si tiene para anotarlos, anote y tenga esta lista para identificar, ya sea en usted, ¿verdad? En la jornada de su vida, en el camino. Tal vez hoy no, pero tal vez mañana usted sienta algo como esto, usted pueda identificar. ¿Será que me siento enojada como algo normal porque me hicieron esto hoy? Pero no, estoy enojada por algo que me hicieron hace 20 años atrás. Hay algo, ahí hay algo, está pasando algo. Ahí el enemigo metió la mano hace rato, ¿ok? Así que les voy a mencionar diferentes grupos o jefes de grupos. Abandono. El abandono es algo que usted ha podido tal vez experimentar, el abandono. Pero el sentimiento de abandono no debe de sentirse para toda la vida. Uno lo supera, lo vence. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él vino a rescatarnos, a adoptarnos. Hay tantas promesas de Dios que van en contra del abandono, o sea, para vencer el abandono, que cuando usted viene a Cristo, si usted sentía abandono, usted no debe de continuar sintiéndolo, a menos que lo hayan abandonado hoy y usted se sienta abandonado hoy y va a sentirse abandonado por algunos días, algunas semanas, tal vez algunos meses, pero no para siempre. Y es importante que usted entienda estos sentimientos de abandono que tengo que discernirlos. Estamos hablando de discernimiento. Por ejemplo, el abandono viene con otros primos por la soledad. No se sienten queridos, no sienten que pertenecen en ningún lado y se sienten víctimas. Otro sería la confusión, personas que se confunden, tienen pensamientos como que desconectados, tienen diferente percepción de los problemas. eh, Otro, el enojo. El enojo, malos temperamentos que usted tenga, ira, usted está frustrado, se siente como con resentimiento. De momento le dan los tantrum como le dan a los niños, pataletas, le decimos nosotros. Esas emociones en nosotros pueden venir porque somos humanos y tenemos emociones. Yo, tal vez alguna situación en mi vida me haga hacer un tantrum, pero yo no puedo vivir la vida haciendo tantrums. ¿Me entienden? Amén. Gloria a Dios. Ansiedad, como les mencioné. Eh, eh, Amargura, depresión, decepción, eh, miedo. El miedo. Usted puede sentir, si se va la luz en su casa, por ejemplo, es de noche, se fue la electricidad y usted siente miedo porque se fue la luz, a lo que usted encuentra la linterna o se fue la luz y sucedió un ruido, o usted está durmiendo y de momento escuchó que la puerta se abrió. Esos son momentos donde usted humanamente puede sentir miedo, pero usted no va a vivir con miedo toda la vida. Usted tiene miedo porque usted es un ser humano y reaccionamos en diferentes episodios de la vida, ¿verdad? Eventos de la vida podemos sacar, eso me asustó, eso me dio miedo. Le toca presentar algo en la escuela, en frente de todo el mundo, y usted dice, ay, Dios mío, eso me da miedo hablar al frente de los compañeros de clase o del trabajo, ay. Pero usted no va a vivir con miedo toda la vida. Ahora, si usted está viviendo con miedo toda la vida, tiene que entrar a discernir ese espíritu de miedo. Espíritu de, eh, quiero buscar esa palabra, la tengo en la mente y no, ya mismo le voy a decir. Cuando usted tiene diferentes rebelión, orgullo, por ejemplo, el orgullo, vergüenza, rebelión, eh, traumas, ¿verdad? Vienen traumas. Incredulidad, incredulidad. Momentos donde tal vez usted diga, es que yo no creo que, no creo. Y si usted es cristiano y usted, de momento usted no cree, humanamente usted no cree. Usted tiene que discernir si esa incredulidad se fue, la venció o si se quedó y usted ya lleva días, semanas sin creer. Violencia. eh, Ese sentimiento de baja autoestima o desvalía, usted mismo se quita el valor, usted piensa que no vale. Este, y también eh, esa palabra que estoy buscando, em, el luto, es como el luto, pero no es la palabra que quiero usar, pero
Vamos a usar esa, vamos a usar luto. Cuando usted sí tuvo una pérdida, sea una pérdida familiar, una pérdida de un miembro de su cuerpo, las personas que pierden un miembro, por ejemplo, un brazo, sufren duelo. La palabra es duelo. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. La palabra no es luto, es duelo. Entonces, el duelo tiene tiempo en nuestra vida. ¿Ok? El duelo tiene un tiempo. No es que nunca ya nos va a dejar de doler esa pérdida, ese ser amado de aquí a tantos tiempos. Siempre lo vamos, ¿verdad? A sentir. Pero hay un punto donde el duelo te está haciendo daño. ¿Por qué? Porque no está en el nivel que debe de estar siendo conociendo la palabra de Dios y siendo una mujer de oración, llena del Espíritu y todo eso. Entonces, necesitamos eh, conocer eso, que hay que vencer, caminar, discernir todo lo que es el duelo, el duelo. Bueno, pues hasta ahí, hermanas, gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí. Son una listita ahí como de 12 cositas o 15 tal vez que usted puede discernir, que pueden estar atacándolo directamente a usted, a algún ser querido o a alguien que usted conoce o a alguien con quien usted se torne, se choque en esta vida, ¿verdad? En el camino. Y usted diga, no, esta persona está lidiando con espíritus de rechazo. Y por eso es que se siente así, por eso es que habla así, por eso es que camina así, por eso es que opera de esta manera. Son espíritus de rechazo en su vida, heridas que estuvo en esa persona y por ahí las heridas siempre son puertas y por esas heridas entraron esos espíritus y tienen esa persona dominada con sentimientos de que no vale nada, de que anda solo, que nadie lo quiere y todo eso, que no pertenece y se siente todo, ¿verdad? Pues se siente víctima y todas estas cosas, hermano. Amén. Así que hay que orar para que el Señor nos ayude a discernir y siempre pues a orar de acuerdo a su palabra. Cuando nosotros discernimos, tenemos la habilidad para percibir, para entender y para juzgar las cosas claramente. Se lo voy a repetir. Cuando usted y yo tenemos discernimiento, podemos tener la habilidad para percibir, entender y juzgar las cosas claramente. Así que hasta ahí, mis amadas hermanas, vamos a discutir un poquito antes de irnos y el próximo lunes vamos a seguir en esta misma serie de acceso a través de la oración.